Hola chicos, este es nuestro devocional, el último antes de ir al receso, y hoy vamos a aprender que la palabra de Dios lo cambia todo. Lo ha cambiado en tiempos antiguos y lo sigue cambiando. Hoy quiero mostrarles 5 datos curiosos importantes acerca de lo que la Biblia ha hecho, porque la Biblia no solamente es un libro, sino que también trae cambios, y esos cambios no son solamente espirituales. El versículo clave del día de hoy está en Isaías 55, versículos 10 y 12. La palabra de Dios dice que todo lo que sale de su boca es como la lluvia y la nieve que descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y la prosperidad de la que habla la palabra de Dios no es solamente una prosperidad espiritual. No solamente vas a ver frutos espirituales, sino que también vas a poder probar de esos frutos en tu trabajo, en tu profesión o en todo lo que decidas hacer. El primer dato curioso del día de hoy es que la Biblia fue el primer libro impreso en la máquina de impresión o en la prensa de Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg era un alemán que inventó la forma de imprimir los libros más rápidamente. Antes se tenía que utilizar unas placas especiales, se llamaba la litografía, y estas placas hacían que fuese más difícil no solo imprimir las palabras, los textos, los párrafos y los libros completos, sino que también era difícil pasar las imágenes. Ustedes saben que hay muchos libros que traen imágenes y era difícil que esto se lograra. Entonces Johannes Gutenberg en el siglo XV creó la prensa o la imprenta. Esta imprenta imprimió el primer libro y ese primer libro fue la Biblia en alemán. Fue una Biblia pequeña, fue una Biblia resumida, pero fue el primer libro impreso. Antes de eso, y este es el dato número 2, los libros no existían, existían los rollos. Resulta que en los primeros siglos después de Cristo se encontraron unos rollos. Los rollos eran como hojas gigantes, casi del tamaño de una pared, en los que se escribían todo lo que Jesús dijo y además toda la historia de la Biblia. Cada capítulo estaba en unos rollos gigantes. Quienes pasaban los textos eran los escribas. Los escribas se encargaban de tomar pluma y de tomar también tinta para escribir tal cual todo lo que había sido hecho. Si se equivocaban, así fuese en una coma o les faltaba una letra o ponían algo más, tenían que desechar esa hoja o ese rollo gigante, ese papiro, y volverlo a hacer. Los escribas tenían que hacer el paso de la información tal cual como había sido hecho el primer rollo. Estos rollos fueron encontrados en el Mar Muerto, cerca al Mar Muerto. Unos pastores los encontraron y estos rollos fueron luego traducidos a un códice. Ese códice fue la Biblia Septuaginta. La Septuaginta se llamó de esa manera porque fue traducida por 70 personas. Dentro de esas 70 personas encontrábamos lingüistas, personas que estudiaban el hebreo y lo que hicieron fue pasar la traducción de la Biblia al griego. El griego antiguo es la madre de muchas de las lenguas que conocemos el día de hoy, junto con el latín. Estas personas, tanto lingüistas como historiadores, tenían que mirar la veracidad de lo que se había escrito, también como pastores y también como personas muy estudiadas, tenían que hacer una junta para poder ver si la Biblia así había sido traducida correctamente. A estos libros, que pasaron de ser rollos a ser libros, se les llamaron códices. Fueron el formato de libro y los vemos como vemos a un cuaderno, un libro el día de hoy, que trae sus hojas dobladas y vienen numeradas. El tercer dato es que es el libro más traducido en otros idiomas. El Antiguo Testamento ha sido traducido a 700 idiomas, mientras que el Nuevo Testamento
ha sido traducido a 1.200 idiomas, es decir, 500 idiomas más. Como te contaba anteriormente, la Septuaginta es la primera traducción de la Biblia a otro idioma diferente al hebreo. Y como te conté anteriormente, se llama así porque 70 personas participaron en su traducción. Esto permitió que más libros, no solamente la Biblia, sino otros libros que estaban en idiomas originales como el griego, como el hebreo o como lenguas antiguas muertas que ya no existen, fuese traducido a diferentes idiomas y los podamos disfrutar el día de hoy. Así que tanto la traducción de la Biblia como la impresión de la Biblia no solo abrieron el camino para que la palabra de Dios pudiese ser escuchada por otras personas alrededor del mundo, sino para que también literatura, como cuentos, novelas, historias, artículos, todo tipo de investigaciones y teorías fuesen traducidas a otros idiomas. Su predicación, y este es el número 4, ha beneficiado al mundo. Y hoy quiero hablarte de la historia de George Mueller. George Mueller fue uno de las personas o de los héroes de la fe más importantes del siglo XIX. Era un alemán cuya juventud fue un poco difícil y su niñez porque lo tuvo todo. Sus padres le dieron todo lo que él quería y gastó toda su riqueza, todo lo que su padre le había heredado, lo gastó en varias cosas. Gastó en licor, fue lo primero en que gastó, la dio a sus amigos, se enamoró muchas veces y también se lo dio a las diferentes mujeres con las que estuvo, pero al final no se sentía feliz. Fue encarcelado, su padre pagó la fianza para que él pudiese salir de la cárcel y luego de eso George siguió tratando de llevar una vida como la que había llevado hasta ahora. Pero un día un amigo suyo lo invita para que vaya a un estudio bíblico y él va un poco como reticente, como orgulloso y dice que no le interesa. Pero cuando escucha lo que se habla allí, en este seminario o en este estudio bíblico, el Espíritu Santo toca su corazón y George tiene una conversión a Jesús. Convierte su corazón a Jesús y toma una decisión de vivir por Jesús. Él creó, después de esto se casó, tuvo hijos y decidió crear orfanatos, es decir, lugares donde se cuidaban niños huérfanos. Creó 117 escuelas de este tipo, no solo para favorecer a huérfanos, sino también a chicos que no tenían oportunidad de estudiar. Benefició a 120,000 niños de esa época y alimentó a los niños de su orfanato a partir de una oración. Y quiero contarte qué fue lo que pasó con George Mueller. Resulta que en su primer orfanato, George tenía más o menos entre 30 a 50 niños, entre niños y niñas, a quienes atendía. Nunca pidió dinero prestado, nunca le pidió al banco, nunca recibió donaciones, sino que todo su esfuerzo siempre estaba en la oración y en creer en que Dios le proveería lo que él necesitaba. Fue así que un día se dio cuenta que no tenía ni pan ni leche para preparar el desayuno de sus niños. Entonces se levantó muy temprano, oró y le dijo a las mujeres que cocinaban y a las personas que le ayudaban en el orfanato que por favor tuvieran listas las ollas y toda la indumentaria en la cocina porque Dios proveería lo que los chicos necesitaban. Fue así entonces que estando todos a la mesa sentados para comer, alguien golpeó la puerta. Era la persona que vendía la leche, el conductor del camión de leche había tenido un accidente. El camión que ves ahí es solo una representación porque el camión en esa época era tirado por caballos. Fue entonces cuando este hombre, quien repartía la leche, le dijo: Señor, resulta que mi carro se dañó, se averió hace 2 cuadras y algunos tarros de leche se dañaron, pero otros frascos quedaron completos. Quisiera usted, por favor, recibir esta leche para alimentar a las personas que viven aquí, porque sentí de Dios que debía entregarle esta leche. Entonces, las personas muy sorprendidas y aún los niños del orfanato dieron gracias a Dios por la fe de George Mueller. Sin embargo, hacía falta el pan. Y entonces, cuando ya estaban orando para tomar la leche,
Alguien más golpeó, era el panadero de la ciudad en la que vivía nuestro amigo George Mueller, y le pidió que por favor recibiese unas canastas de pan que Dios había puesto en su corazón entregarles o donarles a ellos. Este fue uno de los tantos testimonios o de las tantas cosas que vivió George Mueller. Dice que también fue a otros países y predicó en inglés, francés y alemán, y duró más o menos unos 17 años dándole la vuelta al mundo y predicando a Jesús. Así que la palabra de Dios no solamente beneficia a las personas espiritualmente, también alimenta, también da salud, también da vestido y también le da una preparación a estas personas. ¿A cuáles personas me refiero? A estos niños que George tuvo en su orfanato, los preparó para ser personas que sirvieran a la humanidad. Muchos de ellos llegaron a ser abogados, médicos, y siempre George, cuando los mandaba o salían esos chicos a los 18 años del orfanato, George los mandaba con ropa nueva, totalmente nueva, los mandaba con un poco de dinero para que pudiesen empezar a trabajar y siempre con una copia de la Biblia para que nunca olvidaran cuáles eran las promesas de Dios. El número 5, quiero hablarte de la alfabetización. Antes las personas no tenían acceso a los libros, ni siquiera a una escuela. Mis abuelos, por ejemplo, solo cursaron hasta 3º de primaria. Mi mamá hasta 5º de primaria. Y algunas personas ni siquiera fueron a la escuela, simplemente aprendieron a sumar para poder hacer cuentas y poderse beneficiar de lo que vendían o de lo que producían sus granjas. Pero con la aparición y la impresión de la Biblia, se alfabetizaron a muchas personas. Es por eso que el índice de alfabetización ha decrecido, ha disminuido. Ahora se pueden leer libros, tú puedes ir a la escuela, tú puedes asistir a la universidad, puedes producir conocimiento científico o puedes hacer lo que tú desees con tu vida dentro del mundo profesional. Antiguamente las personas no lo podían hacer. Entonces fue así que la traducción, no solo la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, sino también su enseñanza por medio de la Iglesia Católica y luego de la Iglesia Protestante, permitió que muchas personas aprendiesen a leer y a escribir y pudiesen dar a conocer no solo la palabra de Dios, sino todo tipo de conocimiento. Y te quiero hablar también dentro de ese último punto del avance científico. Muchas de las teorías científicas que ahora conocemos son teorías que están apoyadas por la Biblia. Una de ellas de las cuales te quiero hablar es acerca de la forma de la Tierra. En el siglo XV, en el siglo XIV, siglo XIII más o menos, entre el siglo XIII y el siglo XV, existió algo que se llamó la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición lo que hizo es que quemó muchísimos libros que tenían conocimiento. Dentro de esos libros hubo uno que revolucionó la forma en que pensamos en el universo. Antiguamente se creía que la Tierra era cuadrada, así como aparece en el dibujo, y se creía que en cada punta de ese cuadrado o de ese cubo había un dragón o una serpiente que devoraba a las personas que morían y salían de la Tierra. Esta era la enseñanza que se daba por la Inquisición y por la Iglesia tradicional católica hace muchos años. Fue así que Galileo, escudriñando la Biblia y leyendo la palabra, se dio cuenta que en el libro de Isaías se describía a la Tierra como un círculo y empezó a hacer todas sus observaciones y todas sus averiguaciones acerca del universo con base en este versículo de Isaías y también con base en la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que la había producido unos años antes. Lo que decía esta teoría era que el Sol estaba en el centro del universo y los planetas giraban alrededor de él. Sin embargo, antiguamente se enseñaba que la Tierra era cuadrada, era el centro de todo el universo y tanto el Sol como los planetas giraban alrededor de él. Cuando fue descubierto esto que estaba produciendo Galileo Galilei, sus escritos fueron quemados y fueron enviados,
fueron escondidos de tal forma que no pudiesen ser enseñados a otras personas. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas de las cosas que escribió tanto Nicolás Copérnico como Galileo Galilei acerca de la longitud y también de la forma de la Tierra tenían que ver con lo que la Biblia describía. La Biblia no solamente ha permitido que se hable de la ciencia, sino que la ciencia también ha apoyado la llegada del agua potable, que las personas puedan trabajar en lo que deseen, produciendo el conocimiento que deseen. Ha permitido que también las personas tengan acceso a la salud y también con su predicación se ha permitido que otros tengan un lugar donde vivir. Finalmente quiero hablarte de 3 cosas que aprendimos en la pandemia y que también son tomadas de la Biblia. La primera es que en el COVID, durante la pandemia del COVID-19, tuvimos que usar un tapabocas. Y esto lo enseñaba la Biblia también en el libro del Éxodo. Cuando las personas eran impuras porque tenían lepra o porque tenían diferentes enfermedades contagiosas, debían cubrirse el rostro, utilizando en esa época un paño. Asimismo, debían apartarse, entrar en la famosa cuarentena que vivimos todos, pero tenían que apartarse por 40 días. Así que de esta manera lo empezaron a hacer desde la época del Éxodo y lo han venido perpetuando diferentes culturas, no solamente la cultura hebrea, sino también muchas naciones, muchas razas alrededor del mundo. También aprendimos que debíamos lavarnos las manos. Y aunque siempre nos dicen que debemos lavarnos las manos después de ir al baño, antes de comer, después de comer, y cuando hemos estado fuera de nuestra casa, hemos estado en el transporte público y debemos lavarnos nuestras manos, asimismo lo enseñó la Biblia. Porque dentro de los mandamientos de Moisés en la palabra de Dios, se le enseñó a todos aquellos personas del pueblo de Israel que antes de consumir los alimentos debían lavarse las manos y que cuando hubiese contagio también podían hacerlo. Así que como te das cuenta, todas estas cosas de las que hemos hablado el día de hoy son cosas que parecen muy normales, como si las viviéramos, como si fueran muy obvias para nosotros, pero ya estaban escritas en la Biblia. Así que recuerda, fue el primer libro impreso, fue el primer texto de pasar de rollos a un códice, ha sido traducido a 700 idiomas, ha llegado a 1200 en formato del Nuevo Testamento. Su predicación ha beneficiado no solamente a las personas para que sean salvas, sino para que en esta tierra tengan bienestar, salud, un hogar donde vivir, para que tengan de qué alimentarse, y también ha llevado a que otros puedan conocer cómo leer, escribir y producir conocimiento. Actualmente hay 164 millones de personas que no conocen la palabra de Dios, pero la palabra de Dios seguirá cambiándolo todo. Hoy solo quiero pedirte que tú, allí donde estás, inclines tu rostro y en una actitud de respeto le des gracias a Dios, porque todas las cosas que has recibido hoy, la manera de poder venir a estudiar, de producir conocimiento, de aspirar a tener una profesión, de tener alimento en tu mesa, de poder conocer la palabra de Dios, ha venido porque la palabra jamás se ha detenido y porque lo ha cambiado todo. Y pensemos en esas 164 millones de personas que no han oído hablar del nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos que hemos sido beneficiados por lo que ha hecho tu palabra. No solo nos ha dado la salvación, no solo nos ha hablado de Jesús ni de la vida eterna, sino que también ha permitido que muchas comunidades, religiones, razas y personas conozcan de ti, Señor. Hoy quiero pedirte para que nos des la responsabilidad, Señor, de que así como la palabra lo cambia todo, nosotros seamos personas dispuestas a ir a la obra tuya, Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y con ello que también podamos alimentar a las personas físicamente, ofrecerles alimento, Señor, alimento físico, salud, un lugar donde vivir y seguir, Señor, el ejemplo que nos dio George Mueller cuando en todos sus orfanatos
en sus escuelas y con todos sus 120,000 niños, pudo mostrar a un Jesús real. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Espero podernos ver pronto, dentro de 2 semanas. Descansen y recuerden que la palabra de Dios lo cambia todo.